Sí, adelante, concejal Tomaselo. Gracias, señora presidenta. Digamos, en muchos aspectos coincidimos con lo manifestado por el concejal Urturi. Porque en sí mostramos una foto prolija. Debemos reconocer, no he participado de los ejercicios del análisis y los ejercicios anteriores. Sí he participado de algunos o varios de la administración anterior y en muchos aspectos es superadora, enhorabuena. Sobre todo hay una mayor prolijidad en los libros de decretos en general. Los procedimientos de compra se someten prácticamente el 99% dentro del marco de lo correcto y lo establecido. Solamente creo que hay uno por allá que hemos agendado, que debería haber sido una licitación privada, creo, y se hizo un concurso de precios, pero bueno, eso ya lo vamos a mencionar seguramente en el avance del debate. Por ahí, no sé si puede ser un error de interpretación, pero bueno, yo creo que la deuda flotante no es la que está registrada acá en el dictamen, sino es un monto similar, pero no es ese el número. Pero en general no hace a la cuestión de fondo. Obviamente eso es tarea de análisis y trabajo del Tribunal de Cuentas, que en general visita el distrito permanentemente y siempre se van haciendo las correcciones en tiempo y forma. Pero seguramente donde no vamos a coincidir es en el análisis político de la ejecución de un recurso determinado o de cómo se realiza un gasto determinado. Nosotros, señora presidenta, hemos visto, porque en realidad que una gobernadora cumpla con la coparticipación no escapa a nadie, digamos. En la ley, el recurso entra, tenemos un coeficiente por lo cual define ya por ley cuál va a ser el dinero que debe girar a cada uno de los municipios, y eso se debe cumplir a rajatabla. En definitiva, digo que en la región nuestra sí es uno de los, diría yo, pocos municipios con las cuentas medianamente equilibradas, con un superávit que podemos discutir si es 10 o es 15, es 13 o es 18 o es 30, porque bueno, hay un montón de dinero que se va a terminar pagando del 1 al 10 de enero a los proveedores o cuentas de tercero, que en definitiva, según cómo los ubicamos o según cómo los contamos, pueden aumentar más o menos el superávit del ejercicio, que en definitiva hay superávit. Ahora, arrancamos el año 2019 con un presupuesto aprobado por este Consejo Deliberante, con otra conformación, pero con este honorable cuerpo, que estimaba una recaudación, creo que era de 265 millones de pesos a lo largo del año, y obviamente equilibrada. Nos comprometíamos y autorizamos al Ejecutivo a gastar ese mismo dinero. Ahora, cuando analizamos realmente el recurso recibido, podemos agendarnos que en los recursos tributarios, o sea, todo aquello que viene por ley de provincia, ya sea coparticipación y otros ítems que deben venir al municipio, a lo largo de todo el año 2019
hemos recibido la suma de 18.7 millones de pesos por encima de lo establecido. En el cobro de las tasas municipales, más allá de que algunas alcanzamos lo preestablecido, en otras nos quedamos cortos, pero en definitiva, de todas las tasas de recursos no tributarios, que serían los que los contribuyentes del distrito de Pellegrini realizan durante todo el año, nos permitió generar un recurso de 4.1, 4.2 millones más de lo previsto. De la Administración Nacional, ya sea de subsidios o aportes específicos, recibimos 4.5 millones de pesos más. Después de gobiernos provinciales y del Senado, también que recibimos, la mayoría con alguna afectación específica y otros no, recibimos 9, casi 10 millones de pesos más. De transferencia de otros estamentos, 14.2 millones de pesos, y de rentas o intereses que nos dan las cuentas bancarias por tener depositados los recursos del municipio en el Banco Provincia, generalmente el grueso está así, nos ha dado 16 millones de intereses el año pasado. Esto también es propio de una administración y de un gobierno de distinto color político al actual, pero que ha permitido que los depósitos bancarios den ese exorbitante interés que en definitiva nos dio un superávit de lo previsto a lo que realmente se recibió de 13.3 millones de pesos. Estas diferencias en números redondos que yo le acabo de mencionar acá equivalen a 50 millones de pesos realmente percibidos, o sea, no lo devengado, porque bueno, como decía Urturi, el presupuesto se modificó a lo largo del año en 74 millones de pesos, pero percibido efectivamente tuvimos 50 millones de pesos. Ahora, ¿cómo gastamos lo que estábamos autorizados a gastar, más estos 50 millones de pesos que vinieron en forma extraordinaria a lo largo del año? O sea, porque si no tendríamos que haber tenido, si hubiésemos hecho lo que habíamos dicho, tendríamos 50 millones de superávit efectivo, más allá de las diferencias que generan la consolidación de la deuda flotante. Cuando vemos recorremos un poco el presupuesto ejecutado de los gastos, vemos que en políticas de género se gastaron 213.000 pesos, en la ejecución y desarrollo de políticas de seguridad, monitoreo y vigilancia, 443.000 pesos. Y después vemos, por ejemplo, entre difusión, cultura, prensa y difusión y cultura, se gastan 6.775.000 pesos. Digamos, seguramente en el análisis de debatir, y convengamos una cosa, señora Presidenta, nosotros no somos gobierno, no decidimos dónde va el recurso. Pero cuando hablamos de determinar prioridades y dónde gastamos o dónde hay más necesidad de invertir o gastar o utilizar el recurso municipal, es seguramente donde no nos pondríamos de acuerdo con la actual gestión. En el desarrollo y coordinación de actividades productivas, que por ahí sí en el dictamen dice no se ven reflejadas o se ven escasas, hay una actividad, se están haciendo muchas cosas, más si la comparamos con administraciones anteriores, pero me parece que debemos profundizar mucho más. Ahora, si el recurso que repartimos para esa actividad es escaso, obviamente que la acción va a ser no la correcta o no la mejor dentro de las posibilidades que podríamos ejecutar. En el desarrollo de políticas y actividades productivas
se utilizaron a lo largo de todo el año 4.255.000 pesos, de los cuales el 55%, o sea, 2.400.000, se lo lleva el gasto de funcionamiento del área, y hay algo así como 90, 100, 1.800.000 pesos que realmente va a manos del vecino, ya sea a través de un FOMPEL o una ayuda para algún microemprendimiento, o sea o alguna herramienta que, en definitiva, esa es la plata que la comunidad de Pellegrini recibe en aras de potenciar la actividad económica. Y si esto lo comparamos con los 6.700.000 que gastamos en el área de prensa, cultura y difusión, me parece que el número pasa totalmente desapercibido. Y esto es un reflejo por ahí de lo que nosotros decimos que estos son números, pero obviamente los números se reflejan con la actividad y el funcionamiento. Después, si pasamos a lo que es la ejecución de los servicios, sea el barrido, limpieza, conservación de la vía pública, red vial, servicio urbano, cloaca, digamos, los distintos servicios que presta el municipio, podemos ver donde claramente que el recurso mayoritariamente, un porcentaje prácticamente del 90% o del 80 al 90%, se lo lleva a la carga de personal. En barrido y limpieza de todo el casco urbano se gasta 1.900.000 pesos al año, de los cuales 1.600.000 se va en personal y solamente ejecutan o gastan, o sea, los bienes de consumo, todo lo que se utiliza para prestar el servicio, el combustible, las gomas, el mantenimiento, 310.000 pesos, o sea que precisamos pagar 1.600.000 para gastar 310.000 pesos. En la conservación de la vía pública se gastan 17 millones de pesos, de los cuales 16.6 es en personal. Queda muy poquitito para bienes de consumo. La recaudación de residuos más o menos igual, se gasta a lo largo de todo el año 5.400.000, en personal 4.800.000. Alumbrado público, que es una de las tasas, porque digamos, el pueblo limpio está, lo debemos seguir realizando el servicio, pero después vamos a ver a qué situación nos plantea este formato de la ejecución que estamos planteando. El alumbrado público hemos logrado equilibrar la balanza económicamente, más o menos lo que se recauda es casi lógico con lo que se gasta, pero bueno, después entra a jugar la calidad del alumbrado que había antes con la calidad del alumbrado y la cantidad de horas que el alumbrado actual está encendido comparado con el anterior formato. Pero en los números hemos logrado equilibrar una balanza que durante mucho tiempo, y sobre todo con el gobierno de Vidal y de Macri, donde el costo de los servicios desfasaron muy por encima a los salarios y a los insumos menores, eso nos generó un desequilibrio económico donde el municipio prácticamente era totalmente deficitario en la prestación de ese servicio. Luego, en la red vial, que también es una de las tasas más importantes del distrito porque ha logrado, a pesar de que en algún momento se determinó que una cuota parte de la red vial va a un pozo de inversión para maquinaria y que efectivamente se hace un pozo importante, se ha comprado maquinaria para el sector. Sacándolo de ese pozo y las inversiones específicas,
entre lo que se recaudó y se ejecutó en el 2019, sigue dando un superávit de 6.200.000 pesos para el municipio. Y a pesar de eso, los impuestos se volvieron a aumentar después de los valores que permitieron recaudar este monto que acabo de decir. Y el otro tema es salud. Digamos, yo creo que alumbrado público, red vial y salud son los sectores por los montos que impactan sobre el presupuesto municipal, los más puntuales, donde debemos poner el foco de mejorarlos, porque digamos se lleva prácticamente el grueso del gasto municipal. En salud sabemos y hemos hablado, gracias a Dios, este año tuvimos una reunión con el Ejecutivo, con todos los concejales. Se plantearon qué era lo que pensábamos nosotros en cuanto al funcionamiento del hospital. Se comparten muchos de los conceptos aportados y el análisis y el intercambio de ideas con el Departamento Ejecutivo, que también debo reconocer que con la anterior gestión hay una diferencia abismal en la relación que se puede tener, más allá de cada uno tener sus propios puntos de vista y sus posiciones políticas. Pero entre el gasto de salud todavía el municipio gasta o es deficitario en 5.5 millones de pesos por mes. Es un número importante, es una suma importante. Por ende, si queremos mejorar siempre las cosas, tenemos que focalizar nuestros esfuerzos allá donde están los presupuestos más importantes y significativos, porque cualquier mejora que signifique acá, un 10% de mejora de acá, es un número importante. A lo mejor en otras tasas no impacta en la salud de las arcas municipales. Bueno, cuando hablábamos de los servicios, del costo que tienen los servicios, y hablábamos que el grueso se va en la carga de los salarios del personal, también acá debemos marcar una diferencia importante con la anterior gestión y que nos parece que nos va acorralando, porque los municipios de la región, aquellos que más problemas tienen con los ejercicios y con los equilibrios económicos, son aquellos municipios que han redimensionado la planta personal a un número inviable, y nosotros tenemos un organigrama que ronda los 300 empleados y con una ocupación que han andado entre los 260, 280 empleados, 290 empleados, casi un número importante con respecto a la administración anterior, que tenía alrededor de 204, 205 empleados, y ni hablar de la administración de Echegaray, que tenía alrededor de 180 empleados. Esa situación nos va a condicionar a que el empleado municipal pueda tener un salario digno, porque siempre van a ser escasos los recursos municipales en esta ecuación para atender una mejora salarial que esté a la altura de las circunstancias, porque digamos, el salario promedio del empleado municipal está por debajo de un salario mínimo vital y móvil. Y a su vez, la lectura, el repaso que hemos hecho de los libros de decreto, es muy común a lo largo de todo el año el adelanto de haberes al empleado municipal, y también muchas veces a partir de los días 15, 16, 18 de cada mes, ayudas económicas al propio personal municipal. Eso en definitiva nos está mostrando una fotografía donde podemos firmar con los ojos cerrados que los salarios no están a la altura de las necesidades, digamos. No vamos a
a discutir si es mucho o es poco, porque esto es un análisis relativo, pero si tiene que venir a pedir una ayuda, un adelanto, en forma reiterada a lo largo de todo el año, es que el salario no le está alcanzando para vivir. Y en definitiva, eso va a terminar en un desgano del empleado, el empleado que no se siente, que no le alcanza el dinero para vivir y no se siente remunerado, empieza a trabajar a desgano y eso genera un deterioro de la calidad del servicio. Y es una cosa que estamos a tiempo de reverlo y poder mejorar. Después, también debo agradecer, bueno, esta semana hemos venido un par de veces, o un par capaz, a revisar algunas dudas, a consultar, agradecerle al contador la predisposición permanente que tuvo con la persona que vino a pedirle información, datos, también de mesa de entrada, que creo que es Marcelo Gómez quien redacta los decretos, los libros. Teníamos del análisis, digamos, es otra cosa de las cual vamos a diferir con el dictamen de la mayoría, porque dice el examen del estado contable, o sea, todo el libraco que nos envía, ¿no? No surgen observaciones para formular, y bueno, nosotros sí tenemos algunas observaciones para formular, por eso hemos terminado haciendo un dictamen por separado. Señora Presidenta, hablamos que a lo largo del año el presupuesto se modificó en 74 millones de pesos. Por ende, esos 74 millones de pesos se debe aumentar el presupuesto de recursos y también en igual medida, para mantener el equilibrio, se debe aumentar el presupuesto de gasto. Hay, como decía Urturi, un famoso artículo 5, varias veces discutido y analizado y debatido. Ese artículo autoriza al Departamento Ejecutivo a hacer algo más allá que la ley de contabilidad y las normas que debe cumplir. Exigía que las compensaciones, que son al final del ejercicio de aquellas partidas que tienen excesos y aquellas que le faltan recursos, a compensarse unas con otras, que es distinto a la modificación presupuestaria, ¿no? ¿Se entiende? Digamos, para mí una ordenanza no puede otorgarle un derecho, un beneficio en este sentido, porque me parece que estamos modificando una ley superior con un artículo de una ordenanza. Bueno, ¿cómo se modificaron a lo largo del año esos 74 millones de pesos que aumentó el presupuesto? Hay 5 decretos que fueron sancionados en el mes de mayo, mes de noviembre, 2 en el mes de noviembre y otros 3 en el mes de diciembre. Cuando nosotros en esta documentación adjunta llegaron 2 decretos y dos decretos modificando el presupuesto y 2 decretos realizando las compensaciones de partidas. Cuando sumábamos los 2 decretos que modifican el presupuesto, llegábamos a 30 millones de pesos y en realidad el presupuesto se modifica en 74, o sea que faltan algunos decretos. No estaban ahí, vine por las dudas, tuviese un error de interpretación, hablamos con el contador y efectivamente hay 3 decretos que no fueron elevados y no es una anomalía de la administración, digamos.
Claramente, sí, en esta hoja hay un detalle de cuáles son los decretos, y cuando el decreto que enuncia dice que es el 818, cuando vamos a revisar el libro no es el 818, sino es la hoja foliada 818 y otro decreto que nada que ver tiene con la rendición de cuentas. Si vemos este libro, si lo miramos al menos, que es lo que estamos revisando y analizando, vamos a ver que hay 3 decretos que no tienen nada que ver con la rendición de cuentas, pero es que si uno verificamos cuál es el folio, ahí se ha generado la equivocación. O sea que hay un error entre el que armó esto para elevar al Consejo. Pero a su vez hay un decreto que modifica el presupuesto El 424 modifica el presupuesto en 5.721.000 pesos, con 6,20. Donde dice en el artículo primero, amplíese el cálculo de recursos en esa suma. Hay un montón de transferencias de distinto origen que generan ese monto. Después sigue una hoja que no tiene nada que ver, y después el artículo 2 dice amplíese el presupuesto de gastos vigente en la suma de 5.721.000 pesos, 21.006 pesos con 38 de las siguientes cuentas, y no hay detalle de las mismas. O sea, esto es un error de impresión. De cualquier manera, se preocupó por el tema del contador, porque este libro sí va a ser auditado por el Tribunal de Cuentas y va a ser en sí es una desprolijidad. Y dio sus motivos el contador, porque realmente entre la extracción de información del RAFAN hasta que lo imprimen, lo tienen que transformar un Excel en un Word para imprimirlo en un libro de decreto. A veces no es fácil la configuración, y puede haber un error involuntario de quien realiza la tarea que se originó esto. Pero bueno, es otra cosa de las que marcamos, el contador lo sabe, y también lo quería dejar presente acá en el CEN. Y después hay una cuestión que debemos analizar. El artículo 5 autoriza al Departamento Ejecutivo, la parte contable, a modificar el presupuesto de ser necesario en el transcurso del año. Ahora, ninguno de los decretos tiene argumento o explica por qué lo modifica. Lisa y llanamente se puede leer que hay un montón de partidas, pero no hay argumentos ni justificación de por qué se modifica de tal o de cual manera, que me parece que lo hace lo transforma en un decreto en numérico nomás, sin justificación y argumentos por los cuales se está generando esa modificación. Bueno, hablamos que había así, en generalmente las licitaciones, y que son muchas a lo largo del año, hay un concurso de precios que se realiza el 13 del 2019, concurso de precios 13 del 2019, por la cual se solicita la compra de 143 metros cúbicos de hormigón para las plateas de viviendas del Plan Viviendas 12 Viviendas. Bueno, este es el expediente del 30 de septiembre del 19, el concurso de precios se termina adjudicando el día 6 de diciembre, se paga, y se paga un monto de 951.400 pesos, cuando el tope para el ejercicio del año pasado para poder hacer un concurso de precios es de 868
con 868.000 pesos 264. El monto excede, por lo cual debería haber llamadose una licitación y no un concurso de precios. Seguramente hará la observación, o a lo mejor hizo la observación el Tribunal de Cuentas en su momento, y no consta la explicación en el expediente, porque nosotros fuimos y pedimos las REPA, las órdenes de pago, y no hay justificación al respecto. Después, en general, digamos, este año vemos como la mayoría de las hojas del municipio están foliadas con el logo con la cara de Belgrano, creo que es el año del general. El año 2019 debería haber sido el año del hormigón elaborado, porque a lo largo de todo el año, si nosotros vamos a la cuenta de proveedores y vemos quiénes son los proveedores de hormigón, hemos comprado haciendo un valor promedio, porque digamos el metro cúbico varió de 4.000 y moneda al principio de año y terminó costando 6.653 pesos el valor del metro cúbico a fin de año, pero haciendo la suma de los pagos a 2 o 3 proveedores que son quienes facturan el hormigón, hay algo así como 1.500 metros cúbicos de hormigón, y realmente, digamos, el aparato municipal lo hemos visto desparramar hormigón por toda la planta urbana a lo largo del 2019. Después también tenemos, yo creo que en el informe de la asesoría legal, creo que bueno, da un informe de cómo están los juicios donde el municipio es parte, ya sea de un lado o del otro lado de la balanza, y no habla como que no hay sumarios ni cuestiones internas pendientes. Y esto se me pasó, porque esto lo vimos hoy, allá por noviembre del año pasado. Cualquier vecino del pueblo vio cómo amanecieron de a poco el estado de algunas plantas de varias plazas del Pellegrini, con árboles quemados por algún remedio o alguna enfermedad que no se supo. En ese momento tomamos contacto con el Ejecutivo, consultamos, nos dieron explicaciones de las actuaciones que se habían hecho. Y en realidad, por un decreto, el 2018 del año 2019, se instruye un sumario interno para determinar lo que efectivamente había pasado con esas plantas, los cuales no tuve conocimiento después ni información al respecto, pero bueno, es una duda que la vamos a evacuar por la Secretaría General. Y después hay, en la lectura de los folios donde están todos los decretos sancionados, redactados durante el año, que son muchos, realmente creo que habitualmente se miraban dos biblioratos de decreto, y a lo largo del 2019 llenamos 5 biblioratos de decreto, y bueno, más de 2.200 decretos a lo largo del año es un número más que impactante, y ni le digo al empleado que los tiene que realizar, ¿no? Pero bueno, allá por fin de año vimos un decreto, el 2207 del 19, con fecha 26 de diciembre, donde se le otorga la licencia a la jueza de paz del distrito, y como reza la normativa, digamos, el reemplazante, digamos, si no tuviésemos juez de paz, el juez de paz por naturaleza es el intendente municipal. Por lo tanto, cuando la jueza de paz toma su licencia correspondiente, el que entra en función es el intendente.
Pero acá vemos en la redacción de este decreto donde pone al señor Pacheco del 27 de diciembre al 2 de enero y al intendente interino del 3 de enero al 5 de enero, al concejal Gustavo Balbo. Esto acá parece anecdótico. Fuimos a revisar por ahí el libro de decretos, el libro de resoluciones también, la primera parte del año 2020, porque yo entiendo que el intendente interino o quien asuma el cargo de intendente cuando el intendente se va de vacaciones es el primer concejal de la lista ganadora. Eso reza la ley orgánica municipal. Y a mi entender, el primer concejal de la lista ganadora es la señorita o señora Ariadna Calvo. Entonces fuimos a averiguar si había algún acto administrativo por el cual la señora Calvo renuncia a ocupar el cargo de interino, que es lo que corresponde, y no hay ninguno, solamente en forma automática se notifica cuando se pide la licencia, que después Balbo pide la licencia para hacerse cargo del Ejecutivo. Y en nuestro entender esto es un acto dudoso, digamos, creo que no es así, digamos que se ha obrado mal, por ende la documentación que va a terminar firmando seguramente decretos o resoluciones que haya tomado los días que estuvo Balbo de intendente estarían al margen de lo legal. Y previendo que pueda haber situaciones complejas a lo largo del próximo ejercicio, o sea, del actual ejercicio, esto también lo queríamos dejar marcado porque me parece que deberíamos revisar estas cosas y con la documentación que pudimos hablar o consultar o leer, no desasnamos nuestras dudas al respecto. Por ahora, en forma general, son los argumentos que hemos visto y que quisimos marcar para justificar nuestro dictamen en minoría y no poder aprobar las cuentas de la misma manera así que lo está haciendo el bloque oficialista. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal Tomaselo.